vulnerables del gamer, 7 curiosidades asombrosas de Final Fantasy. Quédate hasta el final para ver el extra. La última oportunidad fue Final Fantasy, se llama así porque Square, ahora Square Enix, estaba al borde de la quiebra en ese momento. Esa sería su última fantasía antes de retirarse de la industria del videojuego si el juego no tenía éxito. Personajes. El juego presenta clases de personajes icónicas que se han convertido en estándar en la serie, como guerreros, magos negros, magos blancos. Cada clase tiene sus propias habilidades y características únicas. Ladrón, Thief, muy veloz y ágil, capaz de esquivar ataques con demasiada facilidad. Su principal fortaleza es el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, también puede adquirir algunas magias de apoyo luego de subir y cambiar de clase. Mago negro Black Mage, fabulosa y perfecta manipulación de magia negra ofensiva. Lanzan hechizos poderosos para infligir daños devastadores. Tienen muy baja su resistencia física, por lo que son vulnerables a los ataques. Aprenden de algunas profesiones en magia de apoyo y defensivas después de cambiar de clase para mejorar durante el combate. Mago blanco White Mage, perfecto en la manipulación de magia blanca, curativa y apoyo. Tiene la máxima habilidad de sanar a los aliados y extender su protección contra los ataques enemigos. Tienen muy baja capacidad de ataques físico, por lo que se apoya en gran medida en su magia para ayudar en el combate. Aprende algunas magias ofensivas más adelante al cambiar de clase. Esto hace que ayude más al daño del grupo. Música apreciable hacia el juego compuesta por el talentoso Nobuo Uematsu. Si te gusta, puedes apoyar el canal. Es gratis suscribirse, darle me gusta. Sistema de juego de rol fue en parte influenciado por el famoso juego de mesa Dungeons y Dragons. Muchos de los elementos de juego, las clases de personajes y el sistema de combate por turnos fueron sacados de allí. Está lleno de secretos y Easter eggs con su misteriosa cueva de Bahamut y la invocación del dragón del mismo nombre. Solo se puede acceder al reunir determinados objetos y visitar lugares específicos. Jefes. Garland, el primer jefe importante al que debes derrotar. Se encuentra al final del templo del caos. Bastos es un hechicero oscuro que se ubica en el templo de los elfos. Un enemigo muy poderoso tiene la habilidad de lanzar hechizos devastadores. Es un jefe que se encuentra en la cueva al norte del castillo de Melmoth. Vampiro poderoso que puede absorber la vida de tus personajes, lo que hace que la batalla se dificulte. Oponentes demasiado fuertes son los 4 señores de los elementos. Lich se halla en la mazmorra del templo de tierra. Implacable, puede resucitar aliados y lanzar hechizos mortíferos. Kari se ubica en el templo de fuego. Es una serpiente con múltiples brazos armados con espadas y su habilidad para lanzar hechizos de fuego puede causar mayores daños en tu equipo. Kraken habita en el templo del agua. Es un calamar gigante cuya habilidad es lanzar ataques sorprendentes, físicos y mágicos, provocando distintos daños significativos. Tiamat es el último de los señores de los elementos. Vive en la guarida del templo del aire. Un dragón gigante muy poderoso que puede lanzar una variedad de ataques mágicos y físicos asombrosos. Película El último maestro del aire 2010, dirigida por Night Shyamalan, muestra las aventuras de Aang, un niño con el poder de manipular los elementos, mientras lucha contra una nación malvada que busca dominar el mundo. Presenta elementos de fantasías y artes marciales. Reparto: Noah Ringer, Dev Patel, Jackson Radbon, Nicola Peltz, Shaun Toub, Asif Mandvi, Cliff Curtis, Cedrica Andres. El minijuego oculto. Cuando estés subido al barco, pulsa el botón A en la NES, el equivalente en la plataforma que estás jugando, y sin soltarlo, pulsa repetidamente el botón B, hasta en 22 ocasiones. Una vez hecho esto, aparecerá un minijuego en el que deberías colocar los números más rápidos que puedas. Si lo completas, recibirás un objeto de regalo. Si te pierdes, para que aparezca el mapa, presiona Select más botón B.
Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.